Gracias por estar aquí en otro jueves para poder compartir un poquito más de la doctrina, de enfoque de la doctrina espírita y de distintos temas, ¿no?, que nos atañen y que hace a nuestro crecimiento, que hace a nuestra mirada, ¿sí?, de poder comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y comprender también las diversas vicisitudes, las diversas cosas que nos pasan, algunas agradables, otras no tanto, pero poder entender el para qué, sobre todo de las dificultades, y saber aceptarlas y también aprovecharlas, ¿no?, como una herramienta de evolución. Por eso hablamos de espiritismo, alimento para el alma, y cuando hablamos de alimento para el alma, obviamente, así como nuestro cuerpo necesita del alimento sólido, del líquido de nuestra alma, esa parte más sutil, también necesita su alimento para crecer, para proyectarse hacia la felicidad, y este alimento sin duda está dado por el amor ante todo y por la fe. El tema, por supuesto, por ahí hoy estamos reunidos muchos que somos parte de la institución, que venimos haciendo los cursos, esta es una charla abierta, pero ante esta propuesta quizás tendríamos que preguntarnos, si fuésemos neófitos, bueno, pero ¿existe algo llamado alma? ¿O qué es el alma? Vamos a ver un poquito y a razonar juntos, porque de fe razonada se trata la doctrina espírita, cómo es el camino que recorrió para llegar a estas conclusiones de quiénes somos y que ante todo somos seres espirituales viviendo una transitoria epopeya corporal y no seres corporales con creencias espirituales. Podemos nombrar algunas alternativas futuras que siempre formaron parte del pensamiento humano. La nada, que sería la doctrina materialista, donde todo empieza y termina con la materia. Sin embargo, la materia en sí misma no se le ha encontrado el germen de la inteligencia o la emoción o los sentimientos, y sería realmente muy improductiva una vida donde solamente hubiese vida corporal, donde todo empieza en el nacimiento, termina fatalmente en la muerte, y de hecho no hay consecuencias, no hay méritos, no hay reencuentros afectivos, no hay más nada justamente, ¿no? Es realmente poco consolador y aparte los hechos demuestran que esto no es así. Otra doctrina que hoy quizás no se escucha tanto es la absorción en el todo universal, la doctrina panteísta, que Kardec señala en dos modalidades. La absorción en el todo universal, propiamente dicho, que es que hay un ser, un principio espiritual o un ser que sobrevive a la muerte corporal, pero que no conserva su individualidad, sino que se funde en un todo, ¿sí? O sea, las relaciones que pudo haber tenido, todo se pierde porque todo se funde en un todo universal. Hay otra forma más propiamente dicha de panteísmo, él lo nombra en uno de los libros, El cielo y el infierno, que es que las partes inteligentes que pueblan el universo y la materia, todas conforman a Dios. Cosa inaceptable porque si Dios es la perfección, no podría estar integrado por partes imperfectas. El otro punto es la individualidad con fijación definitiva del destino, doctrina dogmática, que es la que ha mantenido, no sé si hubo algunas variantes, o la Iglesia por lo menos por mucho tiempo, donde si bien hay una supervivencia del alma, de hecho cualquier doctrina que implique que sobrevive un principio inteligente a la materia es espiritualista, como señala Kardec, que ahora vamos a ver quién es, igual yo sé que la mayoría lo conoce, pero bueno, vamos a ir aclarando punto por punto. Pero no todo espiritualismo es espiritismo, porque tiene principios que le son propios. Muchas doctrinas espiritualistas justamente mantienen este dogma, ¿no? Como que hay una sola vida, sí, hay una supervivencia del alma y mantiene la individualidad, pero no hay un antes, por lo tanto, las vicisitudes o el haber nacido con algún problema, una enfermedad o en un contexto poco favorable a algunos y más favorable a otros, tiene que ver con un azar y no con una asociación de causas y efectos. Y además, luego se define después de esa vida cuál va a ser el destino de ese espíritu, que muchas veces puede ser un destino adverso, un infierno, o el paraíso, o por ahí, si no es ni tan bueno ni tan malo, el concepto que surgió de purgatorio. Pero realmente todo se define en una vida, no tiene posibilidad de crecer, de comprender ni de corregirse. Por último tenemos la individualidad con progreso ilimitado, que es la doctrina espírita, donde el ser, tantas veces como es necesario,
toma posesión de un cuerpo, o sea, atraviesa una jornada corporal para poder saldar deudas anteriores, aprender lo que no aprendió, poder relacionarse con aquellos que quizás tanto puede ser los que tuvo simpatía como que no, como para progresar y crecer mutuamente. O sea, hay una evolución constante del ser. Ahora bien, yendo al surgimiento de la doctrina espírita, el espiritismo, vamos a repasar un contexto histórico, porque obviamente el hecho de los espíritus no es nuevo ni es creación del espiritismo, pero hubo un contexto particular, porque todo se da en el momento en que se tiene que dar, en el cual la doctrina espírita surge. Y hay dos acontecimientos muy importantes, podríamos decir, hacia mitad del siglo XIX. Uno es en Hydesville, en las afueras de Nueva York, 1848, las hermanas Fox, en su hogar, son protagonistas de un fenómeno de los que se llaman defecto físico. Muebles que se mueven, ruidos, golpes, y una de ellas, la más pequeña, Kate, logra hacer contacto con el ser que los provocaba. No sabían qué lo provocaba, y como se escuchaba, parecía alguien que caminaba con una pata de palo. La pequeña Kate dice: señor pata de palo, ¿usted puede reproducir este movimiento? Hace un ritmo, y lo reproduce. Con lo cual se dan cuenta que están ante un ser, ante una inteligencia que se está manifestando. Ese fue un hecho muy notable de la época. Y el otro en Europa, que es el que más nos atañe porque aquí parte la investigación de Allan Kardec, son las mesas danzantes o parlantes en Europa hacia 1855. Habían sido una atracción muy importante en muchos salones europeos, en muchas casas, incluso respetables, por lo que en ese momento era la moda del momento, ¿no? Estas mesas que de pronto, esa reunión de invocación, se levantaban, caían bruscamente, se desplazaban, y este es el fenómeno que, con una agudeza muy racional, va a investigar este señor, Allan Kardec. Su verdadero nombre era León Hipólito de Dizar-Rivet, nacido el 3 de octubre de 1804 en Lyon y desencarnado el 31 de marzo de 1869 en París. Él estudió desde un lugar teórico experimental las distintas manifestaciones espirituales. Eminente pedagogo, discípulo del célebre Johann Harris Pestalozzi, conocido como el educador de la humanidad. Fíjense que no hablamos de un místico ni un religioso, hablamos de alguien muy racional, dedicado a la pedagogía, a la investigación empírica. Justamente desde un lugar teórico experimental estudia las distintas manifestaciones espirituales, convirtiéndose así en el codificador de la doctrina espírita. Allan Kardec es el nombre que usó para la codificación, se lo había dado un espíritu porque es un nombre que tuvo en una encarnación anterior en el tiempo de los celtas. Bueno, fruto del trabajo de la codificación, aparte del libro de los espíritus, que la primera obra de la codificación constituye el Pentateuco espírita, el libro de los médiuns, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Ahora bien, con la manifestación de los espíritus, muy ruidosa por siempre, porque el plan espiritual obviamente tenía que impresionar primero los sentidos. Si hubiese sido primero una manifestación moral, podría decirse, bueno, pero qué sé yo si es del que está manifestándose, si hay espíritus, pero esto que impresionaba fuertemente a los sentidos, ¿sí? A la vista, al ver, al tacto, mesas que se movían, que volaban. De repente, aunque no sean las comunicaciones más elevadas, pero era una puerta para decir la muerte no existe. Por lo menos era un llamado de atención a volcarnos, a investigar y entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Kardec justamente en su trabajo llega a la conclusión que un efecto inteligente debería tener una causa inteligente, y ahí empieza todo el desarrollo racional de la doctrina de los espíritus. Es la doctrina de los espíritus porque él nunca se adjudicó la obra. Él siempre fue quien hizo el trabajo, pero siempre sostuvo que la obra es del mundo espiritual. Y el primer elemento y la primera buena noticia que nos da justamente las manifestaciones espirituales es la supervivencia del alma. En el libro de los médiuns se nos dice que sea cual fuere la idea que se tenga de los espíritus, la creencia en ellos se basa necesariamente en la existencia de un principio inteligente fuera de la materia. Esa creencia es incompatible con la negación absoluta de dicho principio. Así pues, tomamos como punto de partida la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, de la cual el espiritualismo es su demostración teórica y dogmática y el espiritismo su demostración patente. Como decíamos, el espiritualismo sostiene que hay una supervivencia del ser por un acto de fe,
porque hay ciertos escritos, pero no por una comprobación empírica necesariamente. El espiritismo habla de su demostración patente, porque nace justamente a través de la manifestación de los espíritus. Definición espírita del alma, ya que hablábamos justamente de alimento para el alma. Bueno, en el hombre hay un principio inteligente al que se llama alma o espíritu, independiente de la materia, y que le da el sentido moral y la facultad de pensar. Si el pensamiento fuese una propiedad de la materia, veríamos a la materia bruta pensando. Ahora bien, como nunca se ha visto materia inerte dotada de facultades intelectuales, y dado que cuando el cuerpo muere deja de pensar, es preciso concluir que el alma es independiente de la materia y que los órganos no son más que instrumentos con cuyo auxilio el hombre manifiesta su pensamiento. Esto es de unos manuscritos que se compilaron después de la muerte de Kardec, obras póstumas, con lo cual deja por tierra la teoría del materialismo o el nadaísmo. Y en el libro de los espíritus, pregunta 134, ¿qué es el alma? Un espíritu encarnado. Es una cuestión semántica, solemos decir alma cuando el espíritu está encarnado y espíritu cuando no está encarnado. Pregunta 134a, ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu. Pregunta 134b, ¿así pues las almas y los espíritus son lo mismo? Sí, las almas no son sino los espíritus, antes de unirse al cuerpo. El alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. Libro de los espíritus, mundo espírita. O sea que nosotros somos espíritus, viviendo un proceso corporal y que sobreviviremos más allá de que ese proceso corporal se acabe. El trabajo de Kardec, la otra consigna buena que nos dice, es la posibilidad de comunicarse, las comunicaciones justamente con el mundo invisible. Una vez que han sido admitidas las existencias, la supervivencia y la individualidad del alma, el espiritismo se reduce a una sola cuestión principal. ¿Son posibles las comunicaciones entre las almas y los vivientes? Esa posibilidad es un resultado de la experiencia. Una vez que se ha establecido el hecho de las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible, así como el conocimiento de la naturaleza, la causa y el modo de esas relaciones, se abre un nuevo campo para la observación y se encuentra la clave de una gran cantidad de problemas. Al mismo tiempo, al hacer que cese la duda sobre el porvenir, el espiritismo es un poderoso elemento moralizador. Esto es de otro libro que no constituye el Pentateuco, pero que es un resumen global de distintos puntos de la doctrina que se llama ¿Qué es el espiritismo? Y también es de Allan Kardec. Y claro, es un poderoso elemento moralizador, porque no solamente hay una supervivencia del alma, sino que hay la posibilidad también de establecer contacto. Entonces tenemos la posibilidad de recibir el consejo de los buenos espíritus, tenemos la posibilidad, si es dado y es conveniente, de contactar con aquellos afectos que han partido, y también la posibilidad de trabajar para la obra de Dios, esclareciendo y ayudando a aquellos que han partido y no están en buenas condiciones. Y esto gracias a una facultad que es una de las fuerzas, que es una facultad natural, no es un milagro, no es mágica, que existió siempre, pero el espiritismo le dio su marco científico y su marco moral, sobre todo, que es la mediumnidad y que es llevada a cabo por los mediums. Acá, bueno, Hermance Dufaux fue una joven que ayudó a terminar justamente como medium psicógrafa la segunda edición del libro de los espíritus. También hoy desde el plano espiritual, ya en aquel momento encarnada y medium, hoy desde el plano espiritual, ha dejado su mensaje también, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma íntima y con el autoconocimiento y el autoamor. Chico Xavier, a quien llamaban el correo del espacio, desencarnado, un medium brasileño, con innumerables obras, más de 400 obras mediúmnicas, un verdadero apóstol de la mediumnidad por su entrega desinteresada y su servicio pleno al mundo espiritual. Y quien todavía está en el plano corporal con nosotros, Divaldo Pereira Franco, también un gran medium psicógrafo, disertante, ha psicografiado muchos libros, sobre todo de Juana de Ángelis, libros de psicología espírita muy importantes. Chico Xavier, entre muchas de sus obras, tiene obras de André Luis que nos hablan de cómo es la vida y cómo es el trabajo en el mundo espiritual. Y ellos, bueno, son 3 ejemplos entre muchos que hay de mediums. Y en cuanto a mediumnidad, para repasar un poco, esta es una definición que está en el libro de los mediums en cuanto a vocabulario espírita. Medianimidad, o medianimité, facultad de los mediums, sinónimo de mediumnidad.
Estas dos palabras suelen ser empleadas indiferentemente. En caso de que se quiera hacer una distinción, dice Kardec, se podrá decir que mediumnidad tiene un sentido más general y medianimidad un sentido más restringido. Se puede decir, él posee el don de la medianimidad mecánica, así que es una forma, no vamos a hablar de las distintas clasificaciones, ¿no?, de mediumnidad, pero bueno, es un ejemplo. Y medium, del latín medium, medio intermediario, justamente es el medio mediante el cual un espíritu puede expresarse en el mundo corporal, ¿no? A través es el puente entre el mundo espiritual y el mundo de los encarnados. Eso es un medium, la persona que puede servir de intermediaria entre los espíritus y los hombres. Y no hay una mediumnidad más buena que otra en cuanto a lo ostensible. Lo importante es el servicio y el uso que se hace de la facultad mediúmnica y el compromiso y la responsabilidad que tiene la misma. Libro de los medios, vocabulario espírita, Allan Kardec. Entonces, definiendo, ¿qué es el espiritismo? Bueno, es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. ¿Esto es qué es el espiritismo? Allan Kardec. Espíritus son los seres inteligentes de la creación que pueblan el universo fuera del mundo material. Libro de los espíritus. Pueden hallarse viviendo una existencia corpórea encarnados o bien estar en el plano espiritual, erraticidad. Y periespíritu, envoltura fluídica del espíritu y que sobrevive a la muerte del cuerpo físico acompañando al espíritu en sus reencarnaciones. También es bueno en una charla abierta recordarlo porque el periespíritu es un importante elemento para la manifestación mediúnica y para reencarnar. Gracias al periespíritu, justamente el espíritu puede encarnar en un mundo corpóreo. Cuando uno dice vulgarmente en un lenguaje coloquial, ve un fantasma, lo que está viendo es el periespíritu, ¿no? La forma que está viendo. Y este periespíritu tiene las características del grado de evolución que tiene el espíritu. El espíritu toma del fluido cósmico universal del mundo que le corresponde por su mérito, por su evolución, la porción necesaria para revestirse con su periespíritu. La densidad, la forma, la apariencia nos da una idea de en qué condición está y de qué orden sería, ¿no?, ese espíritu, más o menos como para tener una idea. Entonces, ¿qué características tiene la revelación espírita? En suma, lo que caracteriza a la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino, la iniciativa es de los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. O sea, no es una hipótesis para demostrar si existen los espíritus, sino los espíritus se manifiestan y después se extrayeron las conclusiones en base al trabajo. La primera revelación estuvo personificada por Moisés, sobre todo a partir de los 10 mandamientos, la primera revelación moral de origen divino que tiene el hombre. Después hay leyes mosaicas, acordes a la época, que contemplaban y tenían una apariencia muy dura por justamente la barbarie de la época. Pero los 10 mandamientos en sí mismos son una regla vigente. La segunda por Cristo, que después vamos a ver, él la reduce a 2, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Las dos primeras son individuales, o sea, es un individuo encarnado quien las trae. La tercera es colectiva, ese es un carácter esencial de suma importancia. Es colectiva en el sentido de que no fue hecha como privilegio para nadie en particular. Nadie, por consiguiente, puede atribuirse condición de ser su profeta en exclusividad. Ha sido esparcida simultáneamente por sobre toda la tierra a millones de personas de todas las edades y condiciones, desde la más baja hasta la más alta de la escala, según esta predicción registrada por el autor de Hechos de los Apóstoles. En los últimos tiempos, dijo el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán. Esto de Hechos 2, 17 y 18. No provino de ningún culto en especial, a fin de que un día sirva de todos de punto de unión. Recuerden que las manifestaciones espirituales se dieron en todo el globo, y hablábamos tanto en Estados Unidos como las mesas parlantes en Europa. Bueno, esto es de la génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Constituida la doctrina espírita tiene 3 pilares principales: filosofía, ciencia y religión o moral. Filosofía, que está particularmente representada por el libro de los espíritus, ciencia del libro de los medios y religión o moral en el Evangelio según el espiritismo. Las 3 columnas constituyen la doctrina espírita. Si faltara alguna no sería espiritismo.
Si hubiese solamente filosofía, pero no la comprobación empírica que nos demuestra el libro de los Mediums, o una connotación moral, sería una idea más de las distintas corrientes filosóficas que hay. Si solamente se demorara en los fenómenos mediúmnicos sin ningún provecho, sería una pesquisa parapsicológica o simplemente para demostrar un hecho supuestamente paranormal, pero sin ningún beneficio, sobre todo moral. Y si fuera solamente religión o moral dogmáticamente, solamente sería una religión más, o por ahí una hipótesis basada en ciertos puntos de vista o ciertas interpretaciones. Las tres unidas conforman el edificio doctrinario y que particularmente están representadas en estos tres libros. Después le sigue el cielo y el infierno y la Génesis para completar los 5 libros principales. Y la base moral de la doctrina espírita es lo más importante, porque nosotros crecemos en 2 aspectos, intelectual y moral, pero justamente es el moral el que más nos va a acercar a Dios, el que más nos va a permitir evolucionar mejor. Cuando nos vayamos no nos van a preguntar de qué culto fuimos o cuánto sabemos, sino cuánto tenemos en patrimonio moral, cuánto tenemos en amor, en verdad, lo vamos a ver particularmente. Y la base moral de la doctrina espírita es las enseñanzas de Jesús. Así como Cristo dijo, no vengo a derogar la ley sino a cumplirla, el espiritismo dice también, no vengo a derogar la ley cristiana sino a cumplirla. No enseña nada contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que solo se dijo de una forma alegórica. El espiritismo viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Por consiguiente, es la obra de Cristo, que Él mismo preside, ahora después vamos a ver, así como preside lo que también anunció, la regeneración que se opera y que prepara el reino de Dios en la tierra. Esto está en el Evangelio según el espiritismo. Así como todos tenemos una infancia, una adolescencia, una adultez y podemos llegar a conocer ciertas cosas de acuerdo a la edad que tenemos, ¿sí? Y nos son explicadas para que podamos didácticamente comprenderlas también. La humanidad tiene una infancia, un periodo de adolescencia, de adultez, y en cada momento el mensaje fue acorde a la humanidad. Cristo dejó un mensaje muy especial, hizo una bisagra en la historia de la humanidad, dejó un mensaje de amor muy fuerte, en palabras y en testimonio, pero también Él se expresaba de un modo que pudiera ser comprendido por la humanidad de aquel momento. Y por eso dice el espiritismo que no enseña nada lo que contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo aquellas cosas que pudieron ser mal interpretadas, aquellas cosas que quedaron como alegorías. Algunos capítulos, por ejemplo, cuando Él dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, ¿no? Dice, ¿por qué Cristo? Bueno, habla del parentesco espiritual y el parentesco corporal, es decir, estando la humanidad preparada para afianzar ese conocimiento y comprenderlo mejor, llega entonces en la voz de los espíritus, el espiritismo a apoyar y ampliar y a recordar las enseñanzas del Cristo. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Ver a Jesús. Si nosotros queremos tener una guía moral, o por lo menos saber cómo proceder, bueno, las enseñanzas de Jesús son un modelo para ver si estamos por el buen camino, aunque por supuesto no quiere decir que nos podamos comportar como Él en una sola vida o llegar a ser un espíritu de ese orden, pero sí por lo menos tener una orientación para saber qué pasos tendríamos que ir caminando, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con el Consolador prometido que hablaba Jesús, que es Él mismo y la codificación. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre y Él os enviará otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. San Juan capítulo 14, versículos 15, 17 y 26. Lo que anuncia es la llegada del Consolador prometido por Jesús, que es otra forma que tenemos de denominar
a la doctrina espírita, porque el espíritu de verdad es el mismo Cristo, ya no en la persona de un hombre, de un ser, de Jesús, sino como un espíritu supremo y superior que, dirigiendo a otros espíritus, nos recuerda lo que enseñó en su momento y viene a restaurar este reino de Cristo en la tierra. Con respecto a la identidad, porque siempre hay mucha controversia, hay dos comunicaciones, y una comunicación en el libro de los medios, hacia el final, donde el Espíritu empieza, vengo como en otros tiempos a los hijos descarriados de Israel, y termina, Jesús fue el vencedor del mal, sed vosotros los vencedores de la impiedad. Y hace una observación Kardec, que el Espíritu se había presentado como Jesús de Nazaret, el tenor moral coincide, pero él que había tenido en aquel momento su prurito de poner el nombre de Jesús. Pero en el Evangelio, codificado en 1864, en el Consolador justamente hay una transcripción prácticamente igual, con una modificación que empieza, vengo como en otros tiempos a los hijos descarriados de Israel, y termina igual, y firma el Espíritu de verdad, ¿sí? Y aparte hay una serie de puntos, y bueno, aparte era la restauración de las enseñanzas de Cristo, no podía ser puesta llevada a cabo por un espíritu que no sea el mismo Jesús o de un orden inferior, ¿no? Por eso lo que está anunciando de alguna manera Jesús es su regreso, pero ya no en la persona de un hombre, sino como toda su realeza espiritual y junto a un orden de espíritus colaborando y trabajando con él para la evolución de nuestro mundo. Ahora bien, los espíritus, porque siendo nosotros espíritus sabemos que hay buenos, malos, no tan buenos, no tan malos. Esto es así porque sí. Entonces la pregunta en el libro de los espíritus es, ¿los espíritus han sido creados unos buenos y otros malos? Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, desprovistos de ciencia. A cada uno le da una misión con el objetivo de instruirlos y de hacerlos llegar progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad y para aproximarlos a Él. Para ellos la dicha eterna es imperturbable, reside en esa perfección. Los espíritus adquieren esos conocimientos al pasar por las pruebas que Dios les impone. Algunos aceptan esas pruebas con sumisión y llegan más pronto al objetivo que se les asignó. Otros solo las sufren con quejas y así, por su culpa, quedan alejados de la perfección y de la felicidad prometida. La otra pregunta, ¿entre los espíritus los hay que quedarán perpetuamente en las categorías inferiores? No, todos llegarán a la perfección. Cambian, pero con lentitud, porque como lo hemos dicho en otra ocasión, un Padre justo y misericordioso no puede conservar a sus hijos en el destierro para toda la eternidad. ¿Pretenderías acaso que Dios tan grande, bueno y justo fuese peor que vosotros mismos? Bueno, acá el otro punto consolador de la doctrina y que nos esclarece es que los espíritus tenemos todas las mismas oportunidades y todos llegaremos a conquistar la felicidad prometida mediante nuestro propio esfuerzo. Todos tenemos la posibilidad de tener herramientas para nuestra propia evolución, o sea que no hay un destino fatal, no hay una cuestión determinada donde unos son buenos, malos, unos están condenados a un lugar adverso y otros a una felicidad, no. El espíritu nace sencillo, simple, ignorante y mediante su propio trabajo va elevándose hasta poder conquistar en algún momento la felicidad eterna de la cual es heredero, porque el amor de Dios, que es infinito, así lo quiere. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿qué necesitamos para evolucionar? Y la vida corpórea es un elemento muy importante. Por eso Jesús, en aquel diálogo con Nicodemo, dice su conocida frase, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y acá entramos en otro precepto que nos habla de la justicia de Dios, el otro precepto espírita que tiene que ver con la reencarnación. La encarnación es capacidad del espíritu de procurarse un vehículo carnal, cuerpo carnal, para cumplir en el plano terrenal una faceta muy importante de su evolución. Y la reencarnación, la posibilidad del espíritu de encarnar las veces necesarias en un cuerpo carnal, ¿sí? Para su aprendizaje. Todo lo necesario para que él pueda aprender o superar todavía los escollos morales, sobre todo, que le quedan, bueno, él puede tener la oportunidad en cada reencarnación. También, aunque no es un tema para ampliar mucho, porque no sería la hora, no todas las reencarnaciones son expiatorias o pruebas, ¿no? Hay espíritus elevados que por amor, justamente, y por haber conquistado un grado de amor, pueden encarnar en una misión para ayudar a los elementos de este mundo
a su progreso. Bueno, el caso más significativo es Jesús, justamente, siendo un espíritu puro y llegando en su tiempo a encarnar entre los hombres para dejar una consigna nueva, para abrir otra vez un nuevo curso en la historia de la humanidad. Justicia de la reencarnación. Pregunta 171. ¿En qué se basa el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación, porque os lo repetimos sin cesar, un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos? ¿Acaso los hombres no son todos hijos de Dios? Solo entre los hombres egoístas se encuentra la iniquidad, el odio implacable y los castigos irremisibles. Claro, cuando hablamos de las alternativas futuras en algunas diapositivas anteriores, ¿no? El dogma de una sola vida, de la individualidad, pero sujeta a una sola existencia. ¿Qué pasa entonces con esos seres que el mejoramiento no dependió de sí mismos, porque quizás estaban sumidos en una profunda ignorancia? Se juegan su suerte en una sola vida. Entonces, esta es la justicia de la reencarnación, la posibilidad de progresar. Y otro punto importante de la reencarnación, bueno, este es en el libro de los espíritus, es que los lazos de familia no son destruidos en modo alguno, como muchos pueden pensar por la reencarnación, a diferencia de lo que piensan ciertas personas. Por el contrario, se fortalecen y se estrechan. El principio opuesto es el que los destruye. La fijación definitiva del alma hace que a veces buenos padres que quizás han tenido a su cuidado un hijo muy rebelde y que quizás pudo haber cometido crímenes, no puedan quizás ver a ese hijo, porque quizás a ellos por ser buena gente les corresponda un lugar favorable o el cielo y el hijo no, esté condenado para siempre. Entonces, muy desconsolador. En cambio, la reencarnación nos da la posibilidad de volver a encontrarnos a esos seres que amamos, pero no necesariamente en el mismo rol, porque muchos piensan, y tuve 20 reencarnaciones y tuve 20 padres, 20 madres. No, los espíritus se buscan por simpatía, se pueden encontrar en el plano corporal, pero cumpliendo diferentes roles, porque los lazos del espíritu no se rompen nunca. A veces podemos sentir, y esto pasa mucho, y esto tiene que ver con el parentesco corporal y el parentesco espiritual, puede pasar que a veces sentimos a una persona que no es de nuestra línea sanguínea como una madre. Quizás lo fue, y por ahí tenemos conflictos a resolver con nuestros familiares sanguíneos, con nuestros padres. Entonces, esto tiene que ver con esto, con lazos de familia, la familia espiritual, que no se rompen con la reencarnación, sino que se fortalecen y se siguen trabajando. Esto es del Evangelio según el Espiritismo. Pero la reencarnación tiene otro punto importante y también nos habla del amor de Dios y de las bendiciones de sus leyes, que es el olvido del pasado. Pregunta 392. ¿Por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado? La respuesta es que el hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios en su sabiduría así lo quiere. A no ser por el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre quedaría deslumbrado como aquel que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Mediante el olvido del pasado es más él mismo, no está condicionado. Y ojo que igualmente no es un velo absolutamente impermeable, porque en nuestro inconsciente están las experiencias, muchas veces haciendo fuerza y como una energía que nos impide avanzar. De hecho, una prueba práctica fuera de las doctrinas espirituales, de la reencarnación y que hay un pasado que hace eco adentro nuestro, son la terapia de vidas pasadas. Eso también nos demuestra que hay traumas todavía muchas veces guardados dentro nuestro y que hubo existencias anteriores. Si nosotros, aún recuerdos de esta época, nos pueden condicionar, ¿cuánto sería si recordáramos de todas las existencias pasadas o aquellos seres con los que pudimos tener controversias muy graves? Esta es una observación justamente que hace Kardec al respecto. El recuerdo de nuestras individualidades anteriores ocasionaría inconvenientes muy serios. Podría en determinados casos humillarnos de manera singular, en otros exaltar nuestro orgullo y por eso mismo obstaculizar nuestro libre albedrío. Dios nos ha dado, para que mejoremos, exactamente lo necesario y suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Por eso también decía que no es un velo impermeable. Hay muchos hábitos y actitudes que no fueron fomentados por el contexto actual y que evidentemente son algo que el ser trae en forma intrínseca en él. Claro, el inconsciente, sí, nos quita lo que podría perjudicarnos. Agreguemos además que si tuviéramos el recuerdo de nuestras acciones personales anteriores, del mismo modo tendríamos el de las acciones de los demás.
Y ese conocimiento podría generar los más nefastos efectos en las relaciones sociales. Poder ver un enemigo del pasado y reconocerlo. Al margen que a veces hay cierta cosa de rechazo que uno no sabe de dónde viene. A veces hay conflictos que uno puede intuir que vienen del pasado. Pero reconocer lo que ha pasado literalmente sería muy complejo para transitar la existencia actual. Puesto que no siempre podemos vanagloriarnos también de nuestro pasado, a menudo es una dicha que hayamos puesto un velo sobre él. Muchas veces arrastramos culpas inconscientemente y serían peores si recordáramos todo el pasado. Esto del libro de los espíritus. Bien, junto con la pluralidad de existencias también hay una pluralidad de moradas, porque no solamente se limita a la vida única en la tierra. Por eso Jesús también decía, acá vemos que el espiritismo sigue y aclara las enseñanzas de Jesús. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. La casa del Padre es el universo, las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Independientemente de la diversidad de mundos, esas palabras de Jesús también pueden entenderse como una referencia al estado feliz o desdichado del espíritu en la erraticidad. Cielo y infierno en el espiritismo no son territorios geográficos o materiales en sí, son estados del alma y muchas veces la situación dolorosa o no del alma tiene que ver con su propia condición espiritual y por ende con la atmósfera en la que está de acuerdo a su tenor evolutivo y a la circunstancia moral en la que se encuentra. Aunque no se puede hacer una clasificación absoluta de los diversos mundos, es posible, conforme a su estado y a su destino y con base en los matices más sobresalientes, dividirlos de un modo general. Esto es como el orden de espíritus. Hay matices muy suaves, pero hay un orden general que podemos tomar como referencia. Los mundos primitivos dedicados a las primeras encarnaciones del alma humana. Los mundos de expiaciones y de pruebas, donde el mal predomina, que es el planeta Tierra por caso, que está en una transición hace tiempo, ¿no? Mundos regeneradores, que a donde se encamina nuestro planeta, donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nuevas fuerzas y descansan de las fatigas de la lucha. Mundos felices, donde el bien prevalece sobre el mal, y mundos celestiales o divinos, la morada de los espíritus purificados, donde el bien reina por completo. Fíjense que entonces un elemento que realmente es consolador y maravilloso para el alma es saber que nuestra vida no está determinada acá. Primero, que nuestro planeta no va a ser siempre de expiación y de pruebas, que no está condicionada nuestra existencia a solamente este mundo, sino que la creación de Dios es infinita, con los más variados matices, y que demuestra la grandeza del principio inteligente que está detrás de la creación, justamente. Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec. Ahora bien, cuando hablamos de reencarnación, hablamos también de causa y efecto, y acá entramos más de lleno en la parte moral de la doctrina, ¿no? Y que tiene que ver a cada cual según sus obras. Lo que es maravilloso porque quiere decir que nosotros somos los autodidactas de las cosas buenas o malas que tendremos que atravesar. Y tomo una cita de Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. La ley de causa y efecto es muy importante porque es la ley mediante la cual podemos percibir y comprender, si la comprendemos bien, la justicia de Dios. Y acá con la ley de causa y efecto tiene sentido entonces la máxima de Cristo, bienaventurados los afligidos, ¿sí? No es porque el cristianismo sea una religión de martirio, no es porque haya una exaltación del masoquismo, sino porque en la aflicción hay una invitación al aprendizaje. En el dolor no hay un castigo, hay una pedagogía. Dios no castiga, pero padecemos las cosas que hemos errado y esa aflicción es un aprendizaje. La justicia de las aflicciones, las vicisitudes de la vida tienen una causa y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Puede haber causas actuales, si uno es sincero con uno mismo, a veces uno llegó a una condición presente porque no hizo las cosas bien antes. Incluso mismo en esta vida, no necesariamente siempre nos tenemos que remontar a la vida anterior. Pero a veces sí, hay causas anteriores, a veces uno ve gente que dice, pero ¿por qué tiene que atravesar todo eso si no parece una mala persona, si se está conduciendo? Bueno, tiene que ver porque quedaron cosas para aprender en ese ser que se remontan a existencias anteriores. Desde ya que Dios nos da siempre lo que necesitamos, en la medida que precisamos. Por eso
La ley de causa y efecto, a diferencia quizás del karma, no es tan determinante. O sea, no es que hago y ya viene el efecto. Muchas veces el Padre nos da la oportunidad de aprender o de fortalecernos para comprender que hemos errado mal. Y por eso encontramos gente que dice, mirá cómo lleva su sufrimiento, cómo sufre bien, ¿no? Como dice el Evangelio, sufrir bien y sufrir mal. Y esto tiene que ver con esa preparación espiritual que una persona muchas veces tiene para encarar y para aceptar con resignación y con coraje la prueba en la que tiene que atravesar. Aparte, como en todo hay atenuantes y agravantes, ¿no? Conocer la ley de Dios y no seguirla es un agravante. La ignorancia, si bien tiene consecuencias, no deja de ser un atenuante, por el contrario. Evangelio según el Espiritismo. ¿Y cómo podemos hacer para mejorarnos? Bueno, sabemos que somos los autores de nuestro destino. Entonces, ¿qué pautas podemos tomar para entonces conducir nuestros pasos en forma más segura, para poder analizarnos y ver nuestra vida y ver qué cosas no estamos haciendo bien y empezar a hacerlas correctamente, por lo menos poner lo mejor de nosotros? Dijimos que Cristo es el guía y modelo a contemplar y que nos dejó una herramienta como orientación para saber cómo transitar la existencia. El espiritismo tiene una máxima que es: fuera de la caridad no hay salvación, que la caridad es algo muy amplio, no es limosna, hablamos de caridad moral y caridad material también, ¿sí? Y que la caridad empieza, vamos a ver, por nosotros mismos. Y acá viene alusión el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. Claro que es un mandamiento que se recorre de atrás para adelante, ¿no? Porque si yo no me amo y no me comprendo, es difícil que ame al prójimo, y es muy difícil que pueda amo como puedo a Dios, pero si ni siquiera me puedo amar a mí, que soy el ser en sí mismo, y comprender quién soy, menos a una inteligencia que escapa todavía a nuestra comprensión. Junto a este mandamiento también tenemos como orientación el precepto de hacer a los hombres todo lo que quisiera que ellos os hiciesen, porque esta es la ley y los profetas, tratada a todos los hombres de la misma manera que quisieras que ellos os tratasen, ¿no? Miren qué máximas simples para comprender cómo debemos conducirnos, aunque a veces pareciera que nos resulta muy difícil hacerlo en la práctica, porque bueno, todavía tenemos dentro nuestro ciertos atavíos del pasado, ciertas cosas por superar, particularmente el orgullo y el egoísmo. Amar al prójimo como a sí mismo. Qué tarea importante, y como decíamos recién, la primera pregunta en verdad que nos tendríamos que hacer es cómo o si realmente nos amamos a nosotros mismos. La ley del amor. Esta es la ley fundamental, este es el alimento fundamental que sostiene el universo y que sostiene la doctrina espírita. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos, más avanzado y corrompido solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado tiene sentimientos, y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Nosotros vivimos todas estas epopeyas corporales, esta escuela de la vida, de la materia, de la tierra, para conquistar una asignatura en particular, la asignatura del amor. El espíritu, y esta es la invitación al trabajo, debe ser cultivado como un campo. La riqueza del porvenir depende del trabajo del presente, y más que bienes terrenales, ese trabajo os hará conquistar la gloriosa elevación. Entonces, cuando comprendáis la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los sutiles goces del alma que son el preludio de la dicha celestial. Esto dice el espíritu Lázaro, París 1862, en una comunicación en el Evangelio según el espiritismo. O sea que nos invita a que nosotros trabajemos como un campo, nuestro mundo, nuestro campo interior, justamente. Y todo empieza por el conocimiento de uno mismo, porque es muy difícil amar lo que no conocemos. Pregunta 919. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir la incitación del mal? Un sabio de la antigüedad, Sócrates, os lo ha dicho: conócete a ti mismo. Esta en la inscripción que estaba en el templo de Apolo, en Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, decía la inscripción entera. Y es
más que conocer otra cosa, el gran desafío es conocernos a nosotros mismos, si realmente sabemos quiénes somos. El libro de los espíritus, Allan Kardec. Y acá hay un punto importante entonces para conocernos y trabajarnos, que lo llamamos, solemos llamarlo siempre en la doctrina espírita, la reforma íntima, ¿sí? Nuestra reforma interior. Un punto principal es el autoamor, amarnos a nosotros mismos, como decía el precepto, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Los discípulos sinceros del espiritismo repiten la importancia del autoamor como condición indispensable del buen aprovechamiento de la reencarnación. Estar en paz consigo es recurso elemental en la buena aplicación de los talentos divinos confiados a nosotros. Y todos tenemos talentos morales que traemos conquistas y debemos aprovecharlas para nuestro propio desarrollo, ¿sí? Tenemos que aprender a amarnos y preguntarnos si nos amamos, si no estamos teniendo actitudes que son autoflagelantes, actitudes de culpa, actitudes autopunitorias, si realmente estamos teniendo consideración con nuestro yo interior, con nuestro ser, si estamos poniendo límites donde los tenemos que poner, si estamos cuidando bien realmente y si realmente sentimos que estamos trabajando para nuestra felicidad. Si más allá de las circunstancias somos felices. Porque la felicidad no es la ausencia de dificultad, es poder sentir la felicidad a pesar de la dificultad. Y en esto tiene mucho que ver el autoamor. Y un punto importante del autoamor, bueno, esto es de Escuchando nuestros sentimientos, un libro del espíritu de Hermance Dufaux, aquella muchacha que mencionamos anteriormente, la medium que ayudó a terminar el libro de los espíritus, la segunda edición, desde el plano espiritual, a través de Wanderley de Oliveira, nos deja un mensaje muy relacionado al autoamor, al desafío de los espiritistas, a su condición de los espiritistas en el plano espiritual y a la gran responsabilidad de trabajarse, como toda la humanidad, ¿no? De trabajarnos a nosotros mismos. Un libro que ha sido traducido en esta casa en portugués por dos hermanas, por Mónica y por Silvia, y un trabajo que nos habla mucho de cómo a veces no solemos escucharnos o escuchamos y negamos lo que escuchamos, ¿no? Porque la negación a veces también es una fuerza muy importante que nos impide avanzar. El otro punto es el autoperdón. Nosotros, obviamente, venimos de muchas encarnaciones, de mucha ignorancia, y hemos cometido a veces faltas desde esa ignorancia. Es importante que sepamos perdonarnos, pero no perdonarnos como el hecho de que, bueno, como dice la canción, el mundo me hizo así, no puedo cambiar. No, perdonarnos con la intención de corregirnos, de poder corregir el error si estamos a tiempo, pero sobre todo mirarnos con sinceridad pero sin culpa, porque el que se considera culpable considera que no merece ser feliz y en algún punto no se ama y termina haciendo cosas autopunitorias, termina haciendo cosas que boicotean su propia felicidad. Tan importante como perdonar a los otros es que nos perdonemos a nosotros mismos. Nos referimos al autoperdón de nuestros errores. Lógicamente se debe evitar la repetición de un error que, sin embargo, podrá ser reparado mediante un trabajo sustancial en la dirección del bien. La bondad repara las faltas, el remordimiento destruye el alma. Mientras dura la culpa, dura la falta. Y entramos en un círculo que nos destruye por dentro. Y solamente por la bondad y por el autoamor podemos superarlo. De Educación de los Sentimientos, un libro de un espírita brasileño, Jason de Camargo, que tiene libros muy buenos y es un libro siempre vigente. Cada tanto, para algún trabajo, lo tomamos porque tiene conceptos fabulosos. Dicho todo lo anterior, ahora podemos empezar por la primera pregunta del libro de los espíritus, porque claro, ¿por qué fuimos de atrás para adelante? Porque ahora podemos comprender ciertas cosas de Dios. Y la primera pregunta que hace Allan Kardec a los espíritus, ¿qué es Dios? Fíjense, no es quién, ¿qué? Fíjense qué atinada la pregunta. No da por sentada una persona, sino una entidad. Si no, preguntaría quién. Acertadamente pregunta ¿qué es Dios? Y los espíritus obviamente no hacen un discurso grande, porque nosotros no podemos comprender todavía a Dios. Simplemente dicen, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. La pregunta número 4, ¿dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa.
Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestro corazón os responderá. Por la obra se conoce al autor y evidentemente una obra tan magnífica y tan perfecta tiene un autor con el mismo grado de magnificencia y de perfección. Y podemos quizás ahora, después de todo lo que hablamos, comprender un poquito algunos atributos de la divinidad. Uno que es eterno, ¿sí? No tuvo ni principio ni fin, digo, ¿sí? No es una entidad o un espíritu cualquiera, es la fuerza creadora del universo. Es inmutable, no muta, pues si estuviese sujeto a la mutación como la materia, entonces todo el orden estaría sujeto a variaciones constantes y rompería su equilibrio. Es inmaterial, por lo que dijimos un poco anteriormente, la materia está sujeta a transformaciones, Dios no. Es único, porque si no, no habría unidad de mira si hubiese más de un Dios. Es todopoderoso, porque todo lo puede, porque es el soberano y creador del universo. Y por lo que dijimos anteriormente, podemos entender este atributo que tanto nos cuesta cuando vemos la realidad que nos rodea. Si nosotros no tenemos en cuenta la ley de causa y efecto, la reencarnación y todo lo que explicamos anteriormente, lo que compartimos juntos, no podemos nunca llegar a esta conclusión, que Dios pueda ser soberanamente justo y bueno. Los pueblos, no olvidemos que son, como hemos hablado de reencarnación y de causa y efecto, individualidades colectivas que están sujetas a la ley, no solamente el individuo encarna en tal lugar y en tal pueblo porque todo forma parte de un proceso colectivo, o sea, junto al aprendizaje individual está el aprendizaje colectivo de los pueblos, por eso cada pueblo tiene la característica y el signo de su propia evolución, tiene lo que tiene que atravesar debido a lo que precisa por causas anteriores seguramente a esta existencia. Aquel padece la guerra, aquel padece la corrupción de los propios gobernantes y por ende toda la fatalidad y el hambre y las injusticias, otros padecen las catástrofes naturales, bueno, todo tiene una razón de ser por lo que vimos. Si no tenemos en cuenta el concepto de reencarnación, si no tenemos en cuenta que este todavía es un mundo de expiación, por eso aprendemos de la mano del dolor, no porque el dolor sea una condición absoluta y sine qua non para aprender. En nuestro tipo de mundo, donde todavía hay ignorancia, el dolor es una herramienta pedagógica. En los mundos felices no, en los mundos ya superiores el dolor es una etapa dejada atrás. La evolución es por el servicio y la autoconciencia, el dolor todavía sigue siendo para nosotros una herramienta, nunca un castigo. Y una herramienta a ser superada con nuestro propio trabajo. Para ir terminando, algunos postulados básicos de la doctrina espírita: la existencia de un Dios único y amoroso, la supervivencia del alma, la comunicabilidad de los seres que están en el plano espiritual, la pluralidad de existencias, reencarnación, la pluralidad de mundos, la ley de causa y efecto, Jesús, guía de la humanidad y modelo moral a seguir, y el punto por el cual estuvimos diciendo todo lo que dijimos y lo razonamos juntos, fe razonada. El principio de la fe espírita es la duda, y después del análisis y la experiencia, en eso se asienta la fe. Fe razonada. Fíjense lo que dice un espíritu en el Evangelio. Tened fe, pues con todo lo que ella tiene de hermoso y de bueno, con su pureza y su racionalidad. No admitad la fe sin comprobación, hija ciega de la ceguera, porque esto es lo que invita a fanatismos. Amad a Dios, pero sabed por qué lo amáis. Creed en sus promesas, pero sabed por qué creéis en ellas. Seguid nuestros consejos, pero compenetrados del objetivo que os señalamos y de los medios que os ofrecemos para obtenerlos. Creed y esperar sin desfallecer, los milagros son obras de la fe. Esto dice uno de los espíritus, José Espíritu Protector, en una comunicación, Burdeos 1862, en el Evangelio. Por eso, una de las postulados de las frases emblemáticas de la doctrina es que solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que a través de la doctrina espírita podemos desarrollar esta fe razonada que nos permite creer, pero comprendiendo lo que creemos, llenando nuestro corazón, no de esperanza en un mañana después de la muerte física, sino en una certeza en dicho destino, sabiéndonos destinatarios seguros del amor del Padre, quien nos brinda innumerables oportunidades de renovación
para construir el camino hacia la felicidad eterna. Lo que nos da justamente la doctrina es la certeza de la felicidad absoluta. Lo que no sabemos es cuánto tiempo tardaremos, porque eso sí es un compromiso y un trabajo nuestro. Pero sabemos que el amor de Dios no deja sin herencia a sus hijos. Y ahora comprendemos los mecanismos de sus leyes para poder entonces trabajar. Y este es el alimento justamente para el alma. Conocer la ley de Dios, la fe razonada y sobre todo el amor que empieza por nosotros mismos. Así que bueno, hoy hicimos un paseíto, un poco, muchos ya lo conocen. Como es una charla abierta, uno tiene que repasar conceptos que quizás parezcan redundantes por las dudas, porque hay cosas que quizás muchos las damos por sentado, pero nunca está de más repasarlas. Así que bueno, esto es todo y muchas gracias por prestar atención y bueno, por estar aquí, ¿no?